Bienvenidos sean todos y todas a esta cápsula de escape. Primero quiero desearles a todos un feliz año, que este 2021 sea para todos éxitos. Yo soy Daniel el Tonka Criollo y vamos a estar acompañándoles toda esta hora en un programa de cultura y arte. Primero quiero hablar un poquito de todas las tradiciones que acabamos de vivir. Todo esto que fue Navidad, Año Nuevo y todas estas sinnúmero de tradiciones y de cosillas que se van haciendo cada quien en la casa. Este año con un tinte un tanto sui generis, encerrados, con un toque de queda, un chance controversial por ahí, que iba, que no iba y que a la final no tenía que ser. Pero vamos a ir viendo un par de cositas. Bueno, primero a mí me gusta mucho recalcar siempre qué es lo que sucede y qué es lo que sucedía en nuestra querida ciudad. El 24 y 25 de diciembre, pues la víspera y el día propio de la Navidad, tiene un sinnúmero de tradiciones que se van siendo parte de nuestra cultura, una cultura que a veces pasa un poquito desapercibida, como nuestro acostumbrado pesebre navideño, que ya pues cuando estuvo aquí Margarita Lazo nos contaba que le gusta mucho este tipo de representaciones, pero este tiene un origen. El origen viene de la Edad Media, cuando San Francisco de Asís en 1223 decidió reproducir la tradición cristiana de este pesebre en un pueblito llamado Grecio, cerca de Italia. Sí, entonces desde ahí se toma esta tradición de representar el nacimiento de Jesús en un pesebre, en ese entonces pues con figuras muy a la época, nada como se lo tiene ahora. Pues fue así como se fue acostumbrando la gente a esta tradición, una tradición que también nosotros vamos viendo. Es esta tradición extraña del árbol que mucha gente no sabe ni de dónde viene, y es una costumbre celta escandinava. Acordémonos pues que antes de la Navidad, el 24 de diciembre propiamente, es el solsticio de invierno. Para los celtas en ese entonces pues era una festividad de agradecimiento y de meditación para ellos. En ese entonces pues ellos acostumbraban a llevarse un árbol y decorarlo en su casa con la finalidad pues de tener leña en los días más fríos del año. Entonces así se llevaban los árboles, los pinos pues a su casa, y la tradición de decorarlo vino después. En Roma, se acostumbraba la fiesta de Saturnalia, que igual coincidía con el solsticio y era pues para dar gracias a Saturno. Con la era cristiana pues se les impuso la idea de que Jesús nace en esta fecha, porque nadie sabía en realidad cuándo nacía Jesús. Saturnalia era una época de júbilo para todos, en la que se intercambiaban regalos, se daban grandes cenas e incluso se liberaba a algunos esclavos, hasta que los volvían a coger. Pero así esta fiesta tenía una gran fuerza. Con la era cristiana y los primeros papados pues empiezan a cambiar esta costumbre por la fecha propiamente de Navidad. Y pues para el año 460 después de Cristo, en el periodo bizantino, un cristiano conocido como Dionisio el Exigno fue quien empieza a calcular esta situación de cuándo es que nace Jesús. Pero ya estábamos hablando de 460 años después, más o menos la fecha que data las primeras escrituras de la Biblia oficial. Entonces realmente era muy difícil calcular el año exacto. Y ya pues hablando un poquito del año nuevo y el periodo del sol, el periodo del sol terminaba originalmente, o se lo calculaba pues para fechas mediados de marzo, con el final del calendario solar y lunar. Pero con el Papa Gregorio XIII fue quien dispone pues cambiarle para diciembre y acortar los meses del año, y hacer que se termine el 31 de diciembre y el 1 de enero empiece el año, con la idea de que todo se vaya a tomar más importancia a esta fiesta Saturnalia que había sido cambiado por la Navidad.
Acá en Ecuador pues tenemos siempre la costumbre, la bonita costumbre de la quema del monigote, una representación tan simbólica para nosotros los ecuatorianos y que es algo que solo se da acá. La historia dice que en la época de la fiebre amarilla en Guayaquil, más o menos entre 1826 y 1842, los españoles empiezan a determinar que para evitar la propagación de este virus, quemar las ropas de los fallecidos por esta fiebre. Así pues los deudos hacían monigotes de paja con la ropa de los fallecidos y empieza pues esta tradición del Año Nuevo y se le instauró también un 31 de diciembre para decir que el próximo año no nos contagiemos. Pero hay un antecedente precolombino también a esta quema. Los incas tenían la, la idea o la noción de que un cuerpo quemado, un cadáver que había sido consumido por las llamas, no podía entrar al Ucupacha. El Ucupacha era pues el reino de los muertos, gobernado por el Supay. Supay es, bueno, la traducción es el diablo, pero en realidad es el dios de la muerte o el dios de las almas. Sino que fue considerado como el diablo para que los cristianos puedan evangelizar a los indígenas de la época. Entonces se tenía la noción de que si es que el dios Uku, que es el dios del fuego, topaba tu cuerpo y se consumía, no podías entrar al Ucupacha. Así pues en la época de Ativialpa, perdón. El verdadero nombre de Atahualpa no es Atahualpa, sino Tibialpa. Ya hemos de conversar en alguna oportunidad sobre este tema tan interesante. Cuando fue capturado Ativialpa, los españoles querían quemarlo bajo la pena de muerte por el crimen de haber asesinado a su hermano. Rumiñahui, uno de sus generales más leales y más cercanos, pide que si es que la condena no puede ser evitada, que le devuelvan el cuerpo intacto, ya que si es que el cuerpo hubiese sido quemado no podía entrar al Ucupacha. Entre las muchas tradiciones que nosotros tenemos, aparte pues de la quema del viejo, tenemos la tradición de las 12 uvas, que seguramente muchos en este fin de año habrán pasado por esta tradición, tal vez pidiendo que termine al fin la pandemia, el virus este condenado, y que también termine nuestro toque de queda que teníamos en esos instantes. También pues tenemos esta tradición jocosa, que es la de usar un calzón de un color específico. Que por ahí amarillo para el dinero, que por ahí rojo para el amor. Y pues yo quisiera escuchar a nuestras personas que nos están escuchando en este momento, que nos manden un mensajito en redes sociales o el WhatsApp y nos cuenten cuál tradición hicieron ustedes. ¿Se pusieron un calzón amarillo? ¿Se pusieron uno rojo? ¿Tal vez uno verde para que no les coja el COVID? Por ahí también había el de correr con maletas para que el siguiente año les toque el viajar. Lo que no vimos de este año, que fueron las viudas tradicionales que siempre con humor y picardía pedían por ahí platita para el viejo. Estas casas de eucalipto que se hacían para albergar a los monigotes. Tradición que se está perdiendo últimamente, que ya no se ve tanto. Pero hace unos 10 años por lo menos todavía se veía en cada esquina, cada 31 de diciembre. También pues el testamento que nosotros escuchamos siempre. Ese testamento jocoso de un viejo que se va despidiendo de nosotros, de un viejo que que va dejando sus herencias, en el caso pues siempre reclamando un poquito a los gobernantes o dejando pues algún detallito para cada persona. Son de esos pequeños detalles que tenemos nosotros, que son esas tradiciones. Y pues a mí me gustaría saber qué tradiciones tuvieron ustedes, cómo pasaron este año tan extraño con pandemia, cosa que no se recordaba hace 100 años, ¿no? Nos vamos a ir a una pequeña pausa y en el siguiente bloque vamos a hablar del tema de este día.
Y seguimos con mucho más de cápsula de escape. Y bueno, vamos viendo ya gente que se va sumando a la sintonía de Radio Concierto. Y claro, vamos a empezar con los saluditos y las felicitaciones de Año Nuevo, por supuesto, para mi querida Sofi López, que yo sé que ahorita está ocupada y todo, pero se da el tiempo de escucharnos. Sofi, qué gusto que nos estés escuchando, muchísimas gracias, un saludo enorme, muchísimas gracias por tu amistad, siempre estás pendiente y lo valoramos muchísimo acá. También para mi querida Sabi, que nos está escuchando y por ahí nos dice color negro. Ahora preguntemos el por qué color negro. ¿Será por luto acaso? ¿O en representación de la ausencia del color? Por ahí para Gina Freire en el sector de la Y, que está trabajando en este momento, pues un saludo muy grande. Para mi queridísima Mari Pinto también, al sur de la ciudad. Espero que estén pasando excelente en la compañía de Radio Concierto. Y pues para abrigarles un poquito también la mañana, que estos días ha estado de un frío inclemente. Por ahí me dicen que es porque el Lucho anda llorando mucho. ¿Quién más anda por aquí? Pues para Juan Carlos también pues que manda por ahí un saludito, alguna sugerencia. Para mi amigo Rajib también por acá. Y vamos a continuar con el tema del día de hoy, que es lo que nos compete. Pues el día de hoy, para iniciar el año de la mejor manera, queremos hablarles un poquito de poesía. Ya habíamos hablado algún rato de la música nacional y esta lírica especial que tiene, ¿no? Que tan sentida, tan dramática en algunos casos. Y que viene mucho de las poesías, de poesías que tienen una lírica que tenían que trascender y trascendieron a la música. Hoy vamos a enfocarnos en esta poesía. Es uno de los principales géneros literarios, quizás el género más libre en cuanto a estética o a expresión. Los textos de la poesía pues pueden estar escritos en verso o en prosa. Ya depende mucho de cómo se quiera hablar de la temática o a veces también de las expresiones. Nosotros nos vemos inmersos en este tema, que es bastante extenso, con un tinte pues un poquito musical, pues son estas rimas, sobre todo cuando es en verso seguido. Pero también están los cuartetos, y este tipo de poesía que tiene un montón de recursos. O sea, la poesía abarca un montón de situaciones y está presente en todas las culturas, en todos los países, y hay grandes poemas que han marcado pues nuestra propia cultura, nuestra propia identidad, incluso la historia como tal. Hay algunos recursos utilizados muchísimo en la poesía, como es la antítesis, que es el uso de dos palabras con significados totalmente opuestos. La metáfora es una especie de comparación que omite el nexo comparativo, que es lo más usado, creo yo, en poesía para expresar algo, digamos, en una especie de indirecta o de decirlo entre líneas. La sinestesia se combina el texto con imágenes procedentes de distintos sentidos, esta capacidad de describir, de expresar lo que uno ve o lo que uno siente de una forma tan gráfica que el lector o quien lo escucha el poema se siente identificado y casi lo puede ver o sentir. La retórica, que son estas preguntas que no se responden, pero que nos incitan a una reflexión, que nos dejan pues ahí con la duda colgando, y a veces nos dejan con esta incógnita el día entero. También tenemos la aliteración, la repetición de un sonido, pues haciendo el énfasis en algo, al igual que las onomatopeyas, que son provocados estos sonidos típicos de ciertas acciones, como una dolencia, como un ay. En nuestro idioma tan particular, en el ecuatoriano, sería por decir un arraray o un ayayay.
También tenemos el hiperbatón, que es una característica que permite al idioma la alteración del orden más lógico de la oración, o sea, ordenar las palabras como a uno le corresponda mejor, o como a uno le beneficie mejor, para ir cuadrando pues en lo que hablábamos del verso, o ya sea el cuarteto, o como nosotros nos estemos expresando. También tenemos el paralelismo, que es la repetición de una estructura sináctica particular en dos versos. Que esto va mucho más pues a esta parte de la rima, ¿no? Siempre pues hay que buscar este tipo de los nexos, de la repetición, para que vaya siendo el poema algo fluido. Se dice que de poetas, trovadores y locos todos tenemos un poco. Y yo creo que todo el mundo, por lo menos en clase de literatura, ha tratado de escribir por ahí su cualquier versillo. Y es algo tan válido que a mí me gusta mucho, pues siempre enfatizar que todo el mundo tiene la vena de poeta, todo el mundo tiene la capacidad. Ya dependerá pues si es que se atreve o no se atreve a leerlo, a dedicarlo o a enseñárselo a alguien. Los temas de la poesía pues siempre son variados, siempre son extensos. La poesía abarca casi todas las temáticas de la humanidad. Te habla de amor, de recordar hechos como batallas o héroes. Eh, También denuncian pues de traiciones, incluso denuncian traiciones de los gobernantes a su pueblo. Como grandes ejemplos de poemas que han marcado la historia de la humanidad tenemos el poema épico del Mío Cid, que data de el año 999 después de Cristo, de un autor desconocido. Nadie sabe quién escribió sobre este leal súbdito del rey Felipe el Bravo, en una época cuando apenas Castilla se había juntado con León en el norte de España. Cuenta la historia de un noble que fue primero desterrado y a punta de batallas se gana el cariño de su nuevo rey. El primero fue condenado bajo el crimen de haber asesinado al rey, que había sido su mejor amigo de la infancia, y al denotar que en realidad el asesino había sido su hermana, pudo regresar a su casa, pero él decide seguir fomentando su ejército, seguir conquistando pues lo que sería el sur de España en ese entonces, y él tenía como meta llegar a ser el duque de Valencia. Para su última batalla, por conquistar Valencia, él fallece, pero se dice que este poema, se dice en este poema que él jamás ha perdido una pelea, que nunca perdió una pelea, nunca perdió una batalla, y él aún muerto había ganado. Cuando él fallece en medio de la batalla, en la batalla de Valencia, su esposa Jimena lo amarra a su caballo, y aunque tenía 3 flechas en la espalda, golpea al caballo y este emprende la carrera a liderar la batalla. Los hombres, al ver a su amo partir a la batalla solo, se arman de valor y lo acompañan. Ganan la batalla, aunque el Mío Cid había perdido la vida. Mucha gente al escuchar o al leer los poemas épicos del Mío Cid, que es bastante extenso, bastante larguito, creen que es un personaje ficticio, pero en realidad existió. Si es que algún día ustedes tienen la oportunidad, como yo la tuve, de llegar a España, a la Catedral de Burgos, hay un tragaluz gigantesco que apunta al centro de la iglesia, en donde hay una placa de mármol en el suelo que dice: aquí yace Rodrigo Díaz de Vivar, el Mío Cid. Y en uno de los pilares del atrio principal hay una urna de cristal en donde está lo que queda de la tizona. La tizona era esta espada legendaria que el Mío Cid heredó de su padre y usaba en cada batalla. Pero ahora ya solo es un pedazo de carbón ahí, pero todavía se le puede reconocer por su enigmática y muy complicada empuñadura. Uno de los poemas más curiosos y una muestra de lo que en realidad este
este arte puede llegar a ser, es lo que pasa en 1328. Geoffrey, Geoffrey Chaucer, inglés, escribe un poema llamado El Parlamento de los Pájaros. Esta sería la primera mención del día de San Valentín como el Día de los Enamorados. Chaucer escribe este poema un día de San Valentín. San Valentín había sido un mártir que pues no tenía mayor relevancia ni en la vida cristiana ni como un día especial, pero gracias a este poema pues muchos ingleses empiezan a usarlo para este día, dedicar su amor u otras intenciones a las doncellas del lugar. Y empieza así pues este hito de irlo marcando como el Día de los Enamorados. En realidad San Valentín no tenía nada que ver con los enamorados hasta que llegó este poema de El Parlamento de los Pájaros. Imagínense, desde 1328 mucha gente dice que estas fechas son más comerciales y tal, pero les puedo asegurar que en 1328 no había como que una gran industria capitalista que esté manejando los hilos por detrás, sino que era esta forma de representar y de identificarse en una época también en donde la gente era muy curuchupa, ¿no? Muy tapadita, eh, muy temerosa también de lo que decían los curitas en ese entonces. Entonces buscaban estas formas de expresión y estas formas de ir, pues escapándose de estas situaciones. Como ven, pues la poesía va marcando un montón va marcándonos un montón de situaciones en las que se alimenta nuestra cultura popular, en donde empiezan a ser parte de y se vuelven fundamentales, empiezan a fundar algunas cosas. Y obviamente pues dentro de nuestro país tenemos un montón de representantes de lo que es la poesía en general, ¿no? Tenemos poemas que nos han servido incluso para, para reírnos un poco. Por ahí hay un poema que dice Oda a una nariz, en el, en el que fue escrito en realidad por un cura que borrachito en una cantina le escribía pestes a algún sujeto que ni siquiera conocía, pero su nariz le insultaba. Así que escribió en una servilleta y el dueño del bar, al limpiarlo, recoge esta servilleta y se publica la poesía. Decía Oda a una nariz, o nariz superlativa, era un hombre pegado a una nariz. Como ven, la poesía nos sirve para ir hablando un poquito de todo y un poquito más de temas que a veces no es tan fácil expresar, como en este caso, pues ese odio a esa nariz, pues no lo podía expresar, así que decidió escribirle de una forma tan anónima, hasta un poquito cobarde. Y también tenemos pues los grandes representantes de nosotros, y que cualquiera que escucha poesía ecuatoriana le salta a la cabeza, ¿no? Esta famosa y célebre generación de los decapitados, célebre y triste, es como nuestra versión del Club de los 27, pero en poetas. Ya para decirlo así, ellos son los que llegan con el modernismo al Ecuador, con versos tan sentidos, tan fuertes y un poquito deprimentes. Es una agrupación literaria formada por 4 jóvenes ecuatorianos a inicios del siglo XX. Imagínense, apenas pues el mundo estaba llegando al modernismo, y por supuesto en nuestra cultura ecuatoriana siempre nos saltamos etapas. Nosotros no tuvimos pues una etapa premoderna o romántica de literatura ecuatoriana, sino que nos saltábamos etapas y llegamos a zancadas al modernismo con este grupo tan particular. Era compuesto, pues, como les digo, por 4 jóvenes, 2 guayaquileños, el célebre Medardo Ángel Silva, Ernesto Novoa y Camayo, y los quiteños eh, Arturo Borja y Humberto Fierro. De muertes muy tempranas,
Silva muere a los 21 años, Borja a los 20 años, Fierro a los 39 y Novoa a los 38. De Medardo Ángel Silva pues tenemos el legado de él, que fue una de sus composiciones más famosas y más grandes, El alma en los labios, escrita pocos días antes de su prematura muerte, escrita para su amada Rosa, que pues sirvió como letra para este icónico pasillo del mismo nombre, interpretado por el queridísimo Ruiseñor de América, Julio Jaramillo. Pero esta poesía nos evoca muchísimo más, una vida tan tormentosa que llevaba en tan poco tiempo. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a seguir con muchísimo más de poesía aquí en Cápsula de Escape. Y seguimos acá en Cápsula de Escape, y bueno, como siempre es tradición para nosotros, siempre que hablamos de un tema, pues, sobre todo de un tema que no está en nuestra materia, invitamos a alguien que sí sepa. Hoy en este día, en este primer programa de Cápsula de Escape en Radio Concierto, pues tenemos la presencia de quien sería pues considerada la Mary Shelley ecuatoriana, o la Mary Shelley moderna, mi querida Clara Pavón Cañares. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Bueno, es un placer para mí estar aquí compartiendo con ustedes. Es un honor estar aquí. Pues Clarita nos está acompañando hoy por dos motivos. Primero, su espectacular talento, uno de sus tantos talentos, porque también para música y otras cositas pues es un genio en realidad. Pero hoy nos acompaña en este tema de la poesía. No, este arte tan bonito, tan particular, y nos trae a presentar su propio libro. Apenas con 18 añitos, pues Clarita ya nos trae su propio libro. Sí, la verdad es un honor y bueno, sí, a presentar un poquito mi libro, que es mi primer libro. Estoy súper emocionada y contenta. Llamado Caminos largos, personas cortas, Clarita nos presenta este libro de poesía. Cuéntame, Clarita, ¿qué es para ti la poesía? Bueno, hace mucho tiempo yo había leído en algún lugar que la poesía, a diferencia de todas las artes, no siempre tienes que entenderla o comprenderla, sino más que todo sentirla. Entonces yo creo que eso es para mí la poesía, nuestro lado irracional que no siempre sabemos expresar, pero que siempre está ahí, que sentimos más que nada. Qué chévere. Y una pregunta un poquito más sentida, digamos así. Yo quisiera saber, y bueno, seguramente las personas que nos están escuchando ya teniendo a una poetisa aquí, el por qué escribir. Bueno, como lo habías mencionado antes, yo había incursionado en bastantes artes, en música, en dibujo, pintura, y la verdad es que el arte siempre estuvo ahí para mí, sobre todo la literatura. Desde siempre que yo tengo memoria me leían cuentos, yo leía. No hay un momento de mi vida en que yo no tenga un libro presente. Entonces mis recuerdos no son como de recuerdos, sino de libros que yo estaba leyendo en ese momento de mi vida. Y escribir fue así, es como siempre estuvo ahí, siempre escribía, incluso cuando no era consciente de que escribía, se volvió como respirar. Me cuentas de libros que siempre han estado presentes y que tu memoria se basa pues en esto, ¿no? En tal fecha, o sea, tal época, tal libro, un autor, un Sí. poema que recuerdes o que te haya marcado así en especial. Claro, bueno, el que más me ha marcado es el de César Dávila Andrade, que es Pachacamac. Fue uno de los primeros poemas que escuché y la verdad me marcó de por vida. Es precioso, es triste y cuenta toda nuestra historia y todo lo que hemos sentido, lo que es un ecuatoriano realmente. Entonces, me marcó muchísimo ese. Qué hermoso y qué chévere, ¿no? Para los que no hemos leído este poema, pues queda de deber. Yo en lo personal todavía no lo he leído y lo haré.
Si es que no es hoy, será mañana, pero de que lo hago pronto, lo hago pronto. Con este libro expresas un montón de cosas. ¿Cómo esperas que la gente lo lea? ¿Cómo esperas que la gente lo tome? Chuta. Bueno, yo realmente creo que en la época que estamos ahora es muy complicado porque, bueno, yo lo veo todos los días y me parece que cada vez nos volvemos más robots, más automatizados. Está de moda no querer, no sentir. Y la verdad a mí me parece horrible. Creo que incluso los sentimientos más tristes y feos, llorar y todo eso, debe ser apreciado porque al final es algo solo nuestro, que solo nosotros sentimos. Entonces, yo espero que con este libro pueda hacer sentir algo a la gente, no importa si no les gusta o si lo aman, pero solo quiero que sientan algo y que aprecien lo bello que es sentir, que tenemos esa cosa tan preciosa y que lo disfrutemos. Bueno, siempre el arte pues está destinado pues a provocar una sensación, un sentimiento, ¿no? Y hablando de sentimientos, yo quisiera saber, ¿qué sientes tú al tener ya un libro apenas con 18 añitos? Uy. Bueno, para mí tener un libro es como tener un hijo, creo. Es la emoción de saber que viene, de prepararlo, de corregirlo, de ver la maquetación. Es súper emocionante y te sientes tan feliz, pero también tienes miedo de cómo la gente lo vaya a recibir, de las críticas que puedas tener. Entonces es eso, tenerlo cuidado, pero al mismo tiempo querer soltarlo al mundo. Y debe ser, un paso bastante valiente, ¿no? De tu parte. Sí. Decir, pues yo, Wambrita, 18 años ya, un libro, quitarán de ahí. Sí, me siento emocionada y afortunada también, ¿no? Que el editorial le haya dado esta oportunidad a mis libros, a mis poemas y a mí, porque más que todo son mis sentimientos, lo que alguna vez llegué a sentir, entonces estoy muy feliz. Caminos largos, personas cortas. Cuéntanos un poquito a todas las personas que nos estamos escuchando, ¿de qué va? ¿De qué trata? Bueno, es más que todo de ver más allá. Por eso caminos largos, ¿no? A veces nosotros vemos muy poco dentro de las otras personas y no sabemos lo que sufren, lo que viven, lo felices que son o no. Entonces es un poquito de eso y de amor, de todos los corazones rotos, de todos los que alguna vez nos hemos enamorado y hemos sentido esa felicidad y al mismo tiempo los que nos han roto el corazón, que hemos llorado y nos hemos querido morir. Es un poquito de todo. Es una recopilación de todos estos sentimientos de, Sí, un poquito. como decíamos en el primer bloque, pues de este tema tan bonito que es el amor y que la poesía lo evoca tan perfectamente, ¿no? Por ahí tenemos un saludito para mi querida Luz Romero que nos está saludándonos, deseándole pues un feliz año y que manda éxitos y saludos a Clarita. ¿Algún mensaje para ella? Muchas gracias, también muchos saludos. Para Jaime también, que nos está escuchando desde su casa seguramente, pues en compañía de todos. Chévere, muchísimas gracias por darnos esta cabida cada miércoles. Y bueno, yo tenía otra preguntita con esto de la editorial y todo. ¿Cómo es este proceso para llegar a tener un libro? ¿Cuál fue tu iniciación? ¿Ellos se acercaron? ¿Tú mandaste un prototipo? ¿Cómo fue? Claro, bueno, el proceso de ya publicar un libro es bastante difícil desde el principio, porque más que todo es llenarse de valentía. Un libro es tus sentimientos plasmados, es lo que tú eres plasmado. Entonces, bueno, al menos para mí fue lo que yo nunca le mostraba al mundo, esa parte de mí que yo escondía. Entonces, primero llenarme de valor, después buscar editoriales que vayan acorde al tema que yo iba a publicar, ¿no? En este caso de poesía, y después mandar millones de correos. Creo que en un día mandaba 100 correos a diferentes editoriales, explicando de qué iba, poniendo mis datos y esperar a que te respondan. Una de las pruebas de que quien persevera alcanza. Definitivamente. Y en este proceso, esta decisión tan importante de ya llegar a tener un libro, de llegar a querer publicarlo, ¿cuál es el momento clave que uno dice, sí,
esta vez sí tengo que publicarlo, ahora sí lo voy a publicar, o ¿cómo fue? La ¿Cuál es verdad, este momento de quiebre? la verdad para mí fue súper inesperado porque yo venía más o menos escribiendo poemas desde los 15 años y bueno, esta es una recopilación de todos esos poemas. Entonces, un día solo dije, están muy bonitos y voy a ponerlos todos en un documento. Y empecé a mostrárselo a la gente y me dijeron, está muy bonito, está de que lo publiques. Y yo dije, sí, ¿por qué no? O sea, prefiero perderlo que no intentarlo. Y ya, así empezó. ¿Y cuál es la historia de trasfondo de Caminos Largos, Personas Cortas? A ver, como te decía, creo que es de... Sin nombres, ¿no? Solo... Que te decía, creo que es de todas las historias que todo el mundo tenemos, como, bueno, lo mencionaba, soy todavía adolescente, entonces vivo en ese mundo de ver todos los días gente queriendo a otras personas, em, también siendo rechazados, la emoción de decirle a otra persona que sientes. Entonces creo que eso impactó mucho en mi vida, el tener todo, estar en ese medio de tantos sentimientos y al mismo tiempo no tener nadie sentimientos por nadie. Entonces creo que eso impactó mucho y lo reflejé en mis poemas. O sea, claro, hablando de este gusto, esta adrenalina de acercarse a quien te gusta o por quien sientes algo, también pues los nervios del rechazo. Ujú. Y bueno, son de los temas que tenemos pues en este libro. Y cuéntame, ¿cómo es esto sería de personas cortas? Bueno, es que es lo que comentaba un poquito antes. Nosotros creo que a veces nos dejamos llevar mucho por lo que vemos así, a la primera impresión. Uno se ve a la gente pasar y caminar y uno se hace una idea así muy vaga sobre la gente. Entonces, a veces los cortamos mucho, somos personas muy cortas en eso. Cuando en realidad atrás de lo que una persona es hay muchísimo, hay historia, hay historias de sus familias, las cosas que interfieren, las cosas que les han pasado. Entonces, tenemos una cosa muy grande de historia, pero lo que la gente ve de nosotros es muy corto. A veces no vemos pues las cicatrices que llevan las personas y Exacto. nos hacemos una imagen a partir de lo que queremos ver, ¿no? Sí, claro. O sea, esto de personas cortas no tiene nada que ver con que haya sido chaparro aquel, ¿no es cierto? No, no, para nada. Pero sí era chaparro. No. ¿Tú tienes algún autor, alguna referencia de poeta que diga sí, algún día quisiera ser reconocido como tal o cual persona o alguna poetisa que te llame la atención? Claro, bueno, tengo una serie de autores que creo que han influenciado mucho en mi vida, empezando por César Dávila Andrade, que como comentaba es el autor de Pachacamac, Ernesto Intriago y Ana Minga, que son igual de los primeros autores que conocí, los dos son ecuatorianos, entonces eso también impactó mucho en mi vida. Walt Whitman, Cesare Pavese, El arte de vivir. Y sobre todo Alfonsina Storni, ella es como mi poeta favorita, creo que yo anhelo ser como ella. O sea, ¿qué es lo que anhelas de esta persona? ¿Cómo es que llegas a decir, si yo quiero hacer esto? ¿Qué logros que llegó a tener y qué es lo que quieres emular de ella? Claro, bueno, de Alfonsina Storni sobre todo que logró cambiar, bueno, en el tiempo en que ella vivía era una chica en medio de todo esto, ¿no? Ella es argentina, entonces es Latinoamérica también un país que se gobierna el patriarcado, ¿no? Pero a pesar de todo esto, ella con sus letras y con sus sentimientos logró abrirse paso en un mundo y ella creó de hecho una revolución eh, de poetas. O sea, ella marcó un antes y después en la historia y fue solamente mostrando sus sentimientos, dejando que la gente viera más allá. En realidad, pues esta lucha de marcar una diferencia no es irse en contra de lo que está establecido, sino de demostrar lo que uno vale, ¿no? Ujú. Por ahí tenemos un saludito para Carlos desde Cocolo House, pues muchísimas gracias por la sintonía. Para José que nos está escuchando, por ahí nos dice, el modernismo en Ecuador empieza con Juan Montalvo Fialos. Se considera en varios países como uno de los padres del modernismo en Latinoamérica. Correcto, sí, es verdad. También, como estábamos viendo hace un momento, pues acerca de la generación célebre, esta de los, tristemente célebre, de la generación de los decapitados, que es siglo XX, pues empieza con el modernismo. Hablando de esto, Clarita, pues
tú debes saber muchísimo más de estas historias que yo. Eh, Esta generación de los decapitados, y como bien dice pues José Juan Montalvo Fialos, nos trae el modernismo, pero es un modernismo un poquito acelerado. En el Ecuador siempre nos hemos ido saltando estas etapas a zancadas y a veces dejamos cositas de fuera. Tú que estás en el medio y pues ahora pues ya con tu primera publicación, ¿cómo crees que está el Ecuador ahora en cuanto a poesía? Bueno, la verdad es un tema bastante complicado porque nosotros como ecuatorianos siempre acogemos cosas de otros países. Empezando desde la ropa, música, siempre consumimos lo que tenemos de otros países. Entonces es muy complicado este tema porque ya casi no hay gente que escribe. Y sin embargo también tenemos muchos jóvenes y mucha gente que también le gusta escribir, que son magníficos escribiendo. De hecho, recién justo la editorial está armando otro concurso de poesía y hay mucha gente inscrita y hay mucha gente que quiere mostrar, pero la verdad el gobierno un poco no apoya tanto lo que es las artes. Entonces es muy complicado, sobre todo porque no tenemos tanto apoyo. Ajá. Aparte pues de emular a esta poetisa célebre que tienes tú como heroína, ¿tú quisieras dedicarte a esto ya como profesión, vivir de las letras o pues simplemente es un paralelismo en tu vida, un alter ego tuyo? No, la verdad me gustaría vivir de las letras. Creo que sería demasiado fácil vivir así. Es como mi vida soñada, lo más bello que yo podría hacer. Ajá. Entiendo que por el momento tú tienes otro empleo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo empatas eso pues con esta vida, con esta vena artística, con esta vena poética? Bueno, es que en este tiempo y como está la situación, de algo se tiene que vivir. Entonces, sí, yo tengo mi otro empleo y salgo a las 6 de la tarde, llego a mi casa y escribo. O sea, Y siempre es como, más o menos como Batman. En el día es uno, en la noche... sí, casi. Ajá, paso ya en la noche, paso pegada a mi computadora o a mis libretas y con una copa de vino. Con una copa de vino. Qué excelente manera de... Pues de terminar los días, la verdad. Dicen que el vino es bueno para el corazón. Una copa, pero... Una copa. Eh, una pregunta. Justo acabas de mencionar esto de la computadora y la libreta. ¿En dónde te gusta más escribir? Libretas. ¿Por qué? No sé, siento que es más privado, creo, más sensible. Me gusta mucho más escribir en libretas, creo que es algo más como personal también escribir en la libreta. Ya en la computadora siento que es como demasiado automatizado y así, entonces no me gusta mucho. Ya después me toca pasar y es el doble de trabajo, pero prefiero en Pero no libretas. importa. Ajá. ¿Cómo viene la inspiración para un poema? ¿Viene de la nada? ¿Lo estás pensando? ¿Lo estás masticando? ¿Eres de las personas que dicen, no, hoy tengo que escribir por lo menos dos? ¿Cómo funciona en tu caso? Bueno, es un poco complicado porque sí me pongo metas también como escribir. Bueno, al menos hoy sí voy a escribir uno o dos. Pero a veces también llega la inspiración de la nada. Entonces, ¿Dónde caigo? ajá, bueno, sobre todo, bueno, es un poco extraño, pero sobre todo es cuando me baño, es en la ducha. ¿Cómo escribes en la ducha? A ver. Sí, es como solo me llega y yo lo repaso una vez y otra vez en mi mente y acabo de bañarme y voy a correr a escribir. Ajá, O sea, este Caminos Largos, Personas Cortas está escrito en toalla. sí. Muchos. De ahí, no sé, a veces también cuando voy en el bus o estoy viajando, solamente el ver la carretera y ya solo llega la inspiración. Un poquito. Yo quisiera pedirte pues una probadita de lo que veremos en tu libro y a ver si es que nos puedes leer uno de tus poemas, uno al azar o algún favorito que tengas que quieras mostrar a las personas como un abrebocas para que se tienten a adquirir este Caminos Largos, Personas Cortas. Claro, claro, no hay problema. Justo traje un libro para mostrarles un poquito. Entonces, veamos uno. Venga, elige tú. No, no, por favor, que sea uno al azar tuyo, un favorito tuyo, yo no quiero interferir. A ver, bueno, uno de mis favoritos es Cuando pase la tormenta.
Déjame encontrarlo. En exclusiva, mis queridos amigos, Me escucharon aquí primero. esto es algo inédito acá en el programa, ¿eh? Algún día, cuando todo pase, prometo llorar. Cuando esto termine, prometo guardar luto, quemar los poemas y fotografías, regresar a los lugares y cantar nuestras canciones. Cuando la guerra acabe, prometo volver a tocar, haré fogatas en medio de la nada y pediré deseos a las estrellas. Pero hasta eso, solo te pido que me dejes olvidarte. No puedo sentir, vivir, ni respirar a medias. Soy todo o nada, y no estoy dispuesta a aceptar las obras. Así que hasta que mi cabeza se haga la idea de que no podrá dormir más sobre tu pecho, mientras mis manos se acostumbren al vacío. Por favor, no te acerques como estás acostumbrado, no vuelvas. Así, cuando nos volvamos a ver, ser desconocidos con ganas de amarnos. ¡Wow! Muchas gracias. Impresionante. Y esto con 18 añitos. Sí. O sea, veamos qué pasa a los 26. Ojalá. Pues para continuar con esta entrevista yo quisiera preguntarte un poquito más de esta editorial. Eh, esta editorial que se atreve pues a este apoyo emprendedor a escritores jóvenes, a estas nuevas oportunidades y nuevos talentos. Cuéntame desde tu experiencia, ¿cómo ves la editorial, el nombre de la editorial por supuesto y la presentación de este magnífico libro? Claro, bueno, la editorial es El Ángel Editor, es una editorial ecuatoriana fundada aquí en Quito. Igual los editores y todo, bueno, todo el personal que trabaja ahí son escritores. Entonces, bueno, yo llegué a esta editorial por internet, buscando muchísimo, averiguando muchísimo y los encontré y la verdad, como escritora me parece algo fantástico porque hay muchos escritores y hay pocas editoriales. Y sobre todo esta editorial apoya mucho lo que es el arte ecuatoriano y trata de revivir lo que es los poemas ecuatorianos, sin importar la edad que uno tenga, sin importar que se tenga una experiencia, lo único que ellos tratan es que no se muera este arte. Entonces están ahí apoyándote a cada paso. Igual las correcciones siempre son de mano con el editor, entonces la verdad es que yo al menos he creado una muy buena conexión con mi editor. Le considero una gran persona, un gran amigo. Entonces me gusta mucho porque piensan mucho en el escritor como tal. No le roban muchos derechos, le están ahí acompañándole a cada paso, te ayudan en todas las preguntas que tengas. Entonces la verdad la editorial yo la recomiendo muchísimo. No la conocía antes, pero es una de las mejores editoriales con las que me he topado. Ujú. Me hablas de este tipo de correcciones, de ediciones, ¿no? ¿Cómo sientes tú el momento en el que viene el editor y te dice, ¿sabes qué? En el número 4 hay que cambiarle estito. ¿Cómo funciona eso? La verdad es que, bueno, al principio estaba muy nerviosa porque son mis poemas, mis sentimientos, todo, y que venga alguien que no conocía antes y te diga, toca cambiar esto, es muy complicado, ¿no? Pero como te decía, la editorial tiene una forma tan bonita de tratarte y como trabajamos siempre a mano, o sea, no es que vienen y corrigen todo lo que ellos quieren, sino siempre vamos de la mano con el escritor y, y se crea una buena comunicación. Entonces ellos tampoco es que te corrigen y te borran todo, sino solamente te dicen, me parece que esto podría sonar mejor así. Entonces ya una vez que te hacen ver esas correcciones y te hacen tomar en cuenta esas cosas, sí, bueno, al menos a mí me pasó que me daba cuenta que sí podían mejorarse muchísimo más mis poemas. Entonces sí, al principio es un poquito de nervios, pero después uno se siente agradecido porque lo mejoraron mucho más, ahora tienen mucho mejor nivel y nada, es hermoso. El estilo de Caminos largos, personas cortas es un tipo de poema, ¿cómo lo describirías tú? Bueno, aparte de romántico, obviamente. Sí, bueno, yo lo describiría como un poco triste, melancólico, un poco de todo y nada, ¿no? Como te decía antes,
Muchos poemas sí, al principio sobre todo hablan de amor, sobre la persona predilecta, cómo nos imaginamos a nuestra persona, ¿no? Pero después también habla sobre soltar, sobre dejar ir y eso, tener como la fuerza de decir yo amo y también de decir yo perdí, pero ahí estamos. Bueno, esto del amor es como una ruleta rusa, una apuesta, ¿no? Sí, Las es muy probabilidades complicado. son 50 y 50. Hablando de este 50 y 50, de estas probabilidades, ¿tú qué crees que cuando llega la persona indicada a leer esto, cuál esperas que sea la respuesta? Chuta. En cacho. No, bueno, no sé, no creo que haya una persona indicada. Hay Para mí no. algunas. Hay muchas, no. No, no. Bueno, en realidad lo que yo espero es que todos se sientan identificados con estos poemas, con este libro, que alguien le diga, esto me pasa a mí o esto me ha pasado a mí. Entonces, nada, quiero que, que se sientan identificados y dediquen y se sientan bien. Ujú. Eh, en algunos casos me imagino que deben ser cositas muy personales y para personas muy puntuales. Los poemas, pues por lo general tienen ese trasfondo y ese entre líneas. ¿Cómo esperas que esa persona entre líneas lo reciba? No sé, espero que nunca lo lea. O sea, no sabe lo que se viene. Ajá. Espero que no lo lea, que no sepa y ya. Y de llegar a saberlo. Nada, no sé, la verdad no podría decirlo. Clarita, pues esta es tu primera publicación, la primera de muchas, espero yo. ¿Cómo te ves tú en un futuro escribiendo? Bueno, yo espero, Aparte de la copa de vino. bueno, soy muy optimista, entonces espero poder viajar y poder tener el tiempo suficiente para escribir todo el día. Creo que nada me haría más feliz que solo escribir todo el día. Eso y leer. Acabas de mencionar que te gustaría viajar. ¿Dónde te gustaría ir? ¿Cuál sería tu destino soñado para sentarte a escribir? Mm, creo que es un poco romántico, ¿no? Pero Italia. Me gustaría mucho Italia en una pequeña cabaña, así. Solo pasar el día, leer, escribir y ya. En Italia, o sea, si yo llego a pisar Italia, pasar a viendo los museos, la verdad. También. Perfecto. Clarita, pues una última pregunta. Yo quisiera saber, qué, bueno, como decíamos en las primeras instancias del programa, de, de trovadores, poetas y locos, todos tenemos un poco. A las personas que quieren empezar a escribir, que ya escriben pero les da vergüenza o no se han animado a publicar o a compartir sus escritos, ¿qué les recomendarías? ¿Qué les dirías? ¿Cuál es tu consejo para estas personas? Bueno, mi consejo principal sería que lean muchísimo más de lo que escriben. Uno aprende mucho más leyendo que escribiendo. Y yo sé que es horrible y que te da miedo, pero mostrar lo que escribimos. Mostrar, leer a compañeros, amigos, eh, inscribirse en concursos, investigar. Esto la verdad sí da mucho miedo, pero ayuda mucho. Uno no puede aprender si no cae. Entonces eso. La poesía es uno de las tantas artes que no influye mucho tu edad, así que puedes empezarlo ya sea desde pequeño como... Sí, desde siempre. Y igual hay varios concursos que se centran solamente en jóvenes artistas, que el límite es los 18, entonces la verdad hay muchas puertas abiertas, solo hay que buscarlas. Clarita, para despedirnos, pues quisiera que invites a las personas a adquirir tu libro. ¿Dónde podemos adquirirlo? ¿Dónde podemos llegar a contactarnos contigo para tener Caminos Largos, Personas Cortas? Claro, bueno, mañana va a ser el lanzamiento oficial del libro, que pueden verlo y asistir en la página del Ángel Editor, en Facebook y en YouTube me parece que también va a estar. Y sí, para las personas que quieren adquirir, pueden escribirme en mi cuenta de Instagram, que es Mile, o a mi número de WhatsApp, que es 093-903-1030. Es un trabalenguas.
Perfecto, bueno, vamos despidiendo ya el programa, así que para todas las personas que nos están escuchando, Clarita, ¿por qué deberíamos comprar caminos largos, personas cortas? Bueno, creo que deberían comprarlo más que todo para llevarse una experiencia, para sentir un poquito más del amor, del desamor, para sentirse vivos otra vez. Pues con esta recomendación les dejamos en este primer programa de Cápsula de Escape, ya lo saben, caminos largos, personas cortas, desde mañana disponible. Clarita, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo, y para todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por su sintonía. Nos despedimos por esta semana, nos estaremos escuchando el próximo miércoles y les recuerdo que siempre es muy temprano para rendirse. Hasta luego.